Perfecto. Bueno, hermanos, buenas noches. Gusto saludarles nuevamente después de una pequeña pausa que pues Dios para muchos ha ayudado y aquí nos continuamos con este estudio del Evangelio de Mateo. Vamos a seguir ahondando en estas 4 clases que tenemos preparadas de Mateo. Esta es nuestra segunda clase. Hoy vamos a ver un poco más sobre el autor, un poco más de su tipo de escritura y por qué, cuáles son las ideas de él, que va a estar una clase seguramente muy buena. Pero siempre vamos a dar Muy gracias bien. al Señor porque nos tiene aquí reunidos como hermanos en esta comunidad que se ha creado a través de la virtualidad, en la cual nos sentamos a escuchar su palabra. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, queremos darte gracias, Señor, por tenernos acá. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz. Sabemos que desde la genialidad de Mateo, tú hablas, Señor, tú nos sigues hablando. Permítenos descubrirte, Señor, a través de este autor. Permítenos descubrirte, Señor, a través de sus géneros literarios, de toda su enseñanza, Señor, que seas tú el que infunda el amor, el que infunda la esperanza y el que abra nuestras mentes y nuestro corazón. Envía tu Santo Espíritu, ese que habló por los profetas, ese Espíritu Santo que nos acompaña, que nos renueva, que nos restablece, que nos fortifica y que nos dinamiza, Señor, para seguir avanzando, para poder encarnar estas enseñanzas, que así como Mateo quiso enseñar que tú encarnabas la palabra, así seamos nosotros también, Señor, quienes encarnemos estas enseñanzas y estas palabras para poder hacer un mundo mejor, para poder seguir cumpliendo el reino del cual tú ya instauraste. Esto, Señor, te lo ponemos en tus manos para que se la lleves al Padre, ya que Él es digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, vamos a comenzar a presentar la diapositiva que tenemos preparada para el día de hoy. Em, es un poco, como les dije al inicio, un poco larguito lo que tenemos para hoy. Pues es una de las partes más bonitas. Si le gustó la primera, seguramente les va a gustar esta y la que viene también. Hemos visto, aquí tenemos el plan de trabajo, el plan de estudio. Ya hemos visto 6 clases, en la cual, 7, perdón, porque la 7 fue la del martes antepasado, en la cual pudimos ver la estructura, la genial estructura que tenía Mateo podíamos sacar ciertas conclusiones. Hoy vamos a dedicar al tema 8, que es el autor y el tema de los destinatarios. Eso nos va a ayudar mucho a comprender el Evangelio de Mateo. Si hay algo que yo tengo que agradecerles a ustedes es poder tener estos espacios, los cuales, pues yo llevé estas clases hace casi un año y he leído mucho, pero hasta que uno se pone a estudiarlas de otra manera diferente para enseñar, realmente la escritura sabe diferente. Yo he podido entender el Evangelio de Marcos con una riqueza espectacular, pero creo que hoy Mateo me deja boca abierto. Mateo me llama realmente a poderlo estudiar, a poder entenderle un poco más y espero yo poder transmitir esa ganas de querer entenderle desde los prejuicios, llámese prejuicios o desde la buena intención del autor. Lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver quién fue el autor de Mateo, una pregunta que me hicieron ya más de 15 días, que por qué, quién era Mateo, que si era el apóstol, y ahí pudimos tocar ciertas cositas, pero hoy vamos a entrar a fondo en esa respuesta. Y luego vamos a ver un poco de las características literarias. Esta clase no la vamos a poder abarcar el día de hoy pues de manera completa, pero sí la siguiente clase. Hoy vamos a ver de las 5 características que tengo pensado mostrarle, vamos a ver 2. Hay más características, pero hoy vamos a ver 2 y la otra semana vamos a ver 3. Entonces, vamos a hacer el resumen que hacemos siempre de la clase pasada. Entonces, mirábamos que el Evangelio de Mateo se componía de 5 discursos, como quien dice los 5 libros del Pentateuco. Estaba dividido en 7 bloques, incluyendo la introducción y la conclusión. Y mirábamos que el 7 es el número de la perfección, subdividido en 12 etapas, mostrando las 12 tribus de Israel. Seguía también un esquema que nosotros en Eucaristía lo hacemos, que es la palabra y acción, que es la primera parte, palabra, la escucha, y luego ponerlo en práctica. Que como les decía, es el esquema de la celebración eucarística.
Para Mateo, y esto era claro, el interés histórico o la cronología de los hechos no importa. Lo que interesaba era ver el mensaje o la buena nueva que él llevaba a su comunidad. Cada uno de estos 5 libros, ni 5 libros trataba de un tema en específico. Los hechos y discursos nos muestran una coherencia en la que un discípulo de Jesús, y como se lo decía en oración, debe llegar. Para entender mejor los relatos se debe de entender primero el discurso que sigue para poder comprenderlo mejor. Y cuando se lee un discurso hay que ver el relato que le precede. Y eso lo habíamos visto cómo Mateo venía entrelazando toda su enseñanza. Entonces, como les dije, hoy vamos a ver lo que es el autor. Entonces, cada vez que estudiamos un libro de la Biblia, como lo hicimos con Marcos, es muy importante saber quién lo escribe, porque eso nos da una idea de quién escribe, por qué escribe, para qué escribe, cuáles son sus objetivos, cuál es su línea de interpretación del Señor. En este caso, vamos a conocer al autor y nos podrá dar un mensaje. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿quién es el autor de Mateo? Eh, en la antigüedad, como sabemos, los libros no se firmaban. Ningún libro de la Biblia trae firma. Nadie, ni desde el Génesis, ni el Apocalipsis, nadie, absolutamente nadie tiene firma. Pues era una manera que se hacía en aquel momento. No se conocía el término de autor como se conoce el día de hoy. Hoy agarramos un libro, por ejemplo, los de John Mayer, y uno sabe, los de John Mayer, el judío marginal, sí. Entonces ya sabemos quién es el autor. Pero en aquel tiempo eran los libros, no tenían nombre, pues. Entonces, ¿por qué estos temas de la Biblia no tenían nombre? Porque el autor era conocido en su comunidad. Es por eso que es tan importante, sumamente importante, poder conocer la comunidad a la que se dirige el evangelista. Cuando entendemos cuál es la realidad de la comunidad, cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, sus fortalezas, vamos a entender mejor cuál es el mensaje. Yo les decía el martes pasado que Mateo, por ejemplo, escribe a una comunidad de gente muy adinerada, de gente muy rica económicamente. Entonces, ¿cuál es la misión de Mateo? Hacer que estos ricos puedan compartir lo que ya el Señor les ha dado. Entonces, eso no vamos a entrar en lleno hoy, pero sí el próximo martes, cuando empecemos a analizar ciertas parábolas que utiliza Mateo para mostrarles a los ricos que el rico no es malo, el dinero no es malo. Malo es que el dinero se apodere de mí y no poderlo compartir con los demás. Pero eso se entiende solo haciendo un análisis interno del Evangelio, como ya lo hicimos en Marcos, por ejemplo. Pero entonces, hoy, ¿qué dice la tradición? Porque muchos de nosotros, incluso predicadores, repiten que el libro de Mateo fue escrito por el publicano, por el que nos habla el Evangelio de Mateo. Entonces, ¿qué dice la tradición? Entonces uno dice, pregunta, y vuelvo a la idea, ¿por qué siguen diciendo eso? Ah, porque es que la tradición, una vez le pregunté a un amigo, ¿y por qué yo le decía, no le escribió tal? Y él me decía, sí. ¿Y en qué te basas? Le digo yo, no, en la tradición, es que mira, aquí en la historia eclesial, perdón, un libro del 300 después de Cristo, era su fuente, pues. Entonces uno dice, ah, ya sé por qué es por dónde vas. Entonces, ¿qué dice la tradición? El primero que habla de que el autor es Mateo es Papías de Hierápolis. Papías era un obispo de una ciudad que se llamaba Hierápolis, que era la que estaba en el centro de la actual Turquía. Papía de Hierápolis escribió un libro. Él escribió uno que decía Explicación de las enseñanzas de Jesús. Este señor vivió más o menos entre el 140 y el 170, 180, por ahí más o menos, después de Cristo. Entonces, él escribió este libro en el cual decía que Mateo lo había escrito, pero ese libro, como les pongo yo acá, se ha perdido. No tenemos prueba de él, pero había alguien extremadamente genio, podemos decirlo así, que se llama Eusebio de Cesarea. Él tiene una obra de 10 tomos que se conoce como la historia eclesiástica. La historia eclesiástica narra la tradición desde la enseñanza que dejaron los apóstoles hasta el tiempo en el que Eusebio estuvo, que más o menos fue para el 300. Entonces, Eusebio lo que hace es tomar lo que dice Papías
y lo presenta así. Mateo recopiló en lengua hebrea los dichos y cada uno interpretó según su capacidad. Por eso es que vemos que el primero que le pone el nombre al Evangelio de Mateo como de un discípulo de Jesús es Papías, y así pasó con Marcos, si se recuerdan. ¿Quién más habla de esto en la tradición? Perdón, esa recopilación nunca fue encontrada, pero sí había un documento que rondaba en las comunidades, entonces todos pensaron, este es el documento que dijo Papías, que se conoce como el Evangelio de Mateo. Entonces, desde ese tiempo acá viene que el Evangelio de Mateo se llame de Mateo, del apóstol Mateo. ¿Qué más dice la tradición? Entonces, la tradición nos dice que este gran señor, que era Ireneo de León, para el año 185, en su libro Contra las herejías, otro documento inmenso en el cual él arremete contra los herejes, contra Celso, por ejemplo, contra otro montón de gente que hablaba o que eran los más que todos estos se me va el nombre, los docetistas, perdón, los docetistas, que eran los que decían que Jesús fue puro espíritu y que él no sintió nada y que el cuerpo era pura apariencia y que él le crecía la ropa y que nunca sufrió nada. Entonces, contra todos ellos, San Ireneo de León va en contra. Y ahí, en ese libro que se llama Contra las herejías, dice lo siguiente. Dice que Mateo, entre los hebreos, editó un evangelio en su lengua mientras Pedro y Pablo evangelizaban en Roma y fundaban la iglesia. Es aquí donde surge la idea de que Mateo escribió en hebreo el evangelio. Hoy sabemos que esto es imposible. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos el texto en griego y se traduce en hebreo, cambian completamente los significados. O sea, no se podría tener un evangelio de Mateo, sería otro evangelio en todo caso. Entonces, desde esa realidad sabemos que el evangelio de Mateo, como muchos estudiosos lo dicen, fue escrito en griego. Y entonces desestimamos estas interpretaciones de ya los primeros padres de la iglesia. A partir de estos primeros padres, ya Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio de Cesarea, incluso Jerónimo, empezaron a repetir de que el Evangelio pertenecía a Mateo. Ahí les pongo las fechas de que estuvieron estos padres de la iglesia. Recordemos que padres son los primeros escritores de la tradición, los primeros escritores del Evangelio de los primeros siglos del cristianismo. Entonces, nos preguntamos, ¿de dónde sale el nombre de Mateo? Pues, si ya sabemos que la tradición lo menciona a un apóstol, ¿en qué parte aparece en el Nuevo Testamento? Aparecen en 4 ocasiones. Primero nos cuenta Mateo 10:3, que es un cobrador de impuestos, o sea, un publicano. ¿Quién era un publicano? El publicano era una persona, era un judío, casi siempre, que se dedicaba a trabajarle al imperio romano. Lo que hacía era, si en una región había una aldea, por ejemplo, y le decían, mira, los impuestos de esta aldea van a ser 100, por ejemplo, 100. Él tenía que venir y recuperar esos 100. Y muchas veces él recuperaba más y lo que quedaba era de él. Entonces él podía con ese dinero también prestar y prestar con intereses altísimos. Entonces el publicano por lo general era una persona de muchísimo dinero. Claro, lo había hecho de una manera ilícita, exprimiendo a la gente y siendo siendo un servidor de Roma. Es por eso que los cobradores de impuestos, el judío no los quería, porque estaban a favor del imperio romano y no a favor del pueblo judío. Luego nos cuenta que tenía su oficina en Cafarnaúm. También nos dice que Jesús lo llamó y dejó todo en esa misma escena. Y luego aparece como uno de los 12 discípulos. Entonces nos preguntamos, ¿es posible que este sea el autor del evangelista? ¿Sea el autor del evangelio? Lo que me preguntaba Ramón hace 15 días. ¿Es posible que este sea el autor del evangelio? Pues sacamos un par de interpretaciones. Hoy, como les dije, con la ilustración francesa, con el iluminismo, con la ilustración francesa y con los estudios brindados por la escuela alemana, se empezó a poner en duda de que el evangelista Mateo o el discípulo Mateo haya escrito. Hasta el siglo XVIII nadie ponía en duda de que hubiera sido Mateo. Es por eso que nosotros todavía seguimos repitiendo estas cosas, es un inconsciente y se conoce como inconsciente cultural, que es, pues hemos venido repitiendo los errores del pasado.
Entonces, estos alemanes, y en especial este señor Friedrich Schleiermacher, en el 1832 publicó un artículo en el cual desnuda el Evangelio de Mateo y muestra cómo no puede ser el evangelista, el apóstol Mateo, quien lo escribe. A partir de eso se sembra la duda y la duda se extiende. Hoy, siglo XXI, no hay un biblista o un teólogo o un estudioso o un sacerdote que acepte que el Evangelio de Mateo fue escrito por el apóstol. La mayoría de los que les acabo de mencionar saben que no fue, y es más, saben quién firmó el Evangelio, y hoy lo vamos a ver. ¿Cuáles son estos motivos? Y esa era la pregunta que me hacían hace 15 días. ¿Cuáles son estos motivos de la duda? Entonces yo les decía en aquel momento que Mateo, como ya vimos en el problema sinóptico, Mateo copia a la mayoría de Marcos. A la mayoría del texto de Marcos está impreso en Mateo. Entonces eso nos hace pensar y nos hace entender que Mateo, ¿qué necesidad tenía Mateo de copiar a Marcos si él fue testigo ocular de los hechos del Señor? Es más, pudo haber armado una cronología espectacular, pero no fue así. Entonces, copió a Marcos y por eso él crea su cronología como él desea y de una manera artificial. Aparte de eso, el autor no narra como un testigo ocular, pues crea una estructura artificial de la vida del Señor. El autor del Evangelio de Mateo tiene una peculiaridad y es que es un exquisito en la escritura, es un teólogo, un catequista de primer nivel de la escritura. Se asemeja más a una mano de un escriba cristiano o un catequista y no a un recaudador de impuestos. Recordemos que los recaudadores de impuestos pues tenían mucho dinero, pero en la escritura no eran tan duchos, como si lo es un escriba, por ejemplo, que entiende muy bien todo lo que era la ley, los profetas y todo el tema del Antiguo Testamento. Entonces, eh, ya que sabemos que no fue Mateo, el apóstol, sino que alguien más, ¿cómo podemos llegar o cuáles eran los rasgos fundamentales que tenía el autor del Evangelio de Mateo? Cuando hacemos el análisis interno del texto nos damos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que era un judeo cristiano. ¿Y por qué me dirán, por qué Roger? ¿Por qué era judío? ¿Por qué era judeo cristiano? ¿A qué te referís con eso? Primero, el gran respeto que tiene a la ley de Moisés. Marcos no tiene tanto respeto para la ley de Moisés. A Marcos lo que menos le importa es la ley de Moisés. Por eso pone toda la acción salvífica en Galilea, que era la gente que menos cumplía la ley de Moisés. En este caso, Mateo le tiene un gran respeto y miramos un par de ejemplos. Mateo 5:17 dice, pone en boca de Jesús, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Y era lo que decía yo. Jesús no vino a crear una religión. Jesús vino a intensificar, a mejorar, a desarrollar o a evolucionar el judaísmo. Jesús nunca pensó en una nueva religión. Por eso Jesús intensifica las enseñanzas de Moisés. Nunca las abole. Es más, él dice, se cumplirá hasta la última iota o la última coma de la ley. ¿Por qué? Porque para Jesús el judaísmo no es una buena religión. Era una religión de primer mundo, pues era la única religión que había entendido a Dios, la verdad. Y desde ahí Jesús habla, pero ya vamos a ver el día de hoy qué pasó y por qué el cristianismo, que comenzó como una secta judía, se separa. Mateo 5:18-19, les aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que una iota, esa es una iota, o una tilde de la ley, sin que todo suceda. Vemos cómo tiene ese gran amor por la ley. Mateo 24:15-20. No le he puesto todo, pero le pongo las partes importantes. Aquí es cuando habla de la destrucción de Jerusalén, y ya lo vamos a analizar en un momento. Los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en el techo, no baje a recoger las cosas de su casa. Y el que esté en el campo, no regrese a buscar su manto. Hay en estos días las mujeres que estén encinta o criando. Oren para que su huida de ustedes, la huida de ustedes, no suceda en invierno ni en sábado, porque si pasaba en sábado tenían que morirse, porque no podían salir corriendo, porque como era el Shabbat y era el día de descanso, tenían que morirse. Entonces, por eso Mateo, miren el respeto que le tiene al cumplimiento de la ley. En este caso, Mateo 6, cuando des limosna, cuando ores,
no seas como los públicos. Cuando ayunes, todo esto lo muestra Jesús. Y aquí viene un tema importante, porque si me preguntan a mí, ¿Jesús ayunaba? Yo le puedo decir, depende. Para Marcos no ayuna, para Lucas tampoco, pero para Mateo sí. Entonces, ahí hay un tema importantísimo, porque a Mateo le interesa mostrar esa práctica, porque Jesús, recordemos, Jesús no viene a abolir las prácticas judías, sino a intensificarlas. Y Mateo está hablando para una comunidad judeocristiana, que conoce muy bien la ley. Mateo 8:4. Le dijo Jesús al leproso, mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrale al sacerdote, presenta tu ofrenda que prescribió Moisés para que sirva de testimonio. ¿Y qué nos está diciendo aquí Mateo? Hay una lectura en Levítico, si no me equivoco, Levítico 14, en la que nos muestra ¿qué pasaba cuando, sí, purificación del leproso, Levítico 14, se la voy a más o menos a narrar? ¿Qué pasaba cuando alguien se sanaba? Porque Jesús manda a que le muestre al sacerdote que se ha sanado y que presentara su ofrenda. ¿Cuál era esta ofrenda? El leproso tenía que ir donde el sacerdote, mostrar que estaba sano, llevar dos pajaritos. Uno de los pajaritos era sacrificado, el otro con el otro se esparcía la sangre, ese pajarito se tiraba, se daba a volar, salía volando, luego después el leproso se rapaba completamente, se tenía que ir con su manto, estar fuera de la cabaña de él 7 días para que cumpliera la purificación, luego regresaron del sacerdote, o sea, es un ritual extenso el que cumple, y lo que hace es remitirlo a Levítico 14, ahí lo pueden leer ustedes, todo lo que dice del leproso, y eso era parte de lo que Dios pedía, pues, según la concepción del judío. ¿Qué otro punto importante podemos tener? Que pertenece a la segunda generación cristiana. Recordemos que la primera generación es la que anduvo con Jesús. La segunda generación, que ya empieza con los evangelistas, que ya lo hemos visto, es donde aparece Marcos, aparece Mateo y toda esta gente. ¿Por qué decimos eso? Porque recurre a testimonios de tercero, utiliza la fuente Q, y utiliza Marcos como fuente. Aparte de eso, una fuente personal que le llamamos la fuente M. Tercer punto importante. Como les decía, probablemente era un escriba, un catequista o un teólogo judeocristiano. ¿Y qué queremos decir con esto? ¿Por qué? Porque es que este señor tiene un impresionante manejo de la escritura. Utiliza 132 veces frases del Antiguo Testamento y muchas veces toma citas directas y las mete. Marcos, si mal no recuerdo, son 5 veces nada más. O sea, vean la magnitud y la diferencia, que es abismal de cuántas veces Mateo alude al Antiguo Testamento. Conoce muy bien las profecías y muestra cómo se cumplen en Jesús. Esto es porque, y vamos a ver un tema bien importante, porque hoy la Iglesia Católica, lastimosamente no encontré el numeral y estuve leyendo Concilio Vaticano, estuve leyendo Verbum Dei, donde dice que a pesar de que las escrituras mencionan la vida de Jesús en las profecías, sabemos que no debe de ser como entendido como que pasó así. Y ya vamos a ver por qué, porque Mateo tiene un propósito y es lo que la Iglesia Católica pues por medio de su magisterio nos quiere mostrar. Aparte de eso, para muchos, Mateo deja su firma en el capítulo 13, versos 51-52. Dice lo siguiente. Después de que ha relatado todas las parábolas del reino, dice lo siguiente. ¿Habéis entendido todo esto? Le respondieron sí. Y añadió, así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Hoy los estudiosos, muchos, dicen que esa es la firma del escriba que redactó el Evangelio de Mateo. Aparte de eso, podemos saber un cuarto elemento, que era un judío de la diáspora. ¿Qué es la diáspora para empezar? La diáspora es un lugar que no es Jerusalén, un lugar donde hay comunidades judías. Por ejemplo, creo que en Nueva York hay un barrio judío, se le entiende así, esa es una diáspora en el lenguaje del primer siglo, que es donde hay un grupo judío que cumple la ley, que cumple la tradición, donde un judío puede llegar. Entonces,
aquí nos muestra un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos que era de la diáspora? Porque conoce perfectamente el griego. Como yo les decía, uno, si no es que el mejor libro escrito del Nuevo Testamento en griego es el Evangelio de Mateo. Y esto solo lo conoce alguien que tiene, que tiene como lengua madre el griego. Aparte de eso, era un judío de mentalidad abierta. Recordemos ¿por qué Galilea? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué Galilea se llamaba la Galilea de los gentiles y por qué Galilea o la Galilea de los paganos? ¿Por qué se le llamaba así y, no como, y a Jerusalén no se le llamaba así, por ejemplo? En estos casos es porque estaban más lejos del entendimiento de donde Dios se movía. Aparte de eso, colindaban o eran vecinos con los paganos. Entonces, la gente de Galilea se manejaba diferente a la gente de Jerusalén. La gente de Jerusalén eran más ortodoxos, más cumplidores, mientras que la gente de Galilea terminaba siendo un poco menos, iba pues mucho menos todavía de cumplimiento y cosas así. Estos judíos que se fueron a la diáspora ya tenían un poco más de helenización, entonces ya la mente de ellos era un poco más abierta. Habían tradiciones que no las cumplían, habían cosas que entendían ellos que no les funcionaban. Entonces, todo esto fue propiciando a que esta persona, este escriba, tuviera una mentalidad más abierta y no tan ortodoxa, ya me dice así, como hubiese sido si hubiese estado, por ejemplo, en Jerusalén, que mucha gente piensa que el Evangelio se escribió en Jerusalén, pero realmente no lo vamos a ver ese tema, pero sabemos hoy que el Evangelio de Mateo se escribió en Antioquía, que es la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. La primera era Roma, la segunda era Alejandría, que fue la fundada por Alejandro Magno en Egipto, y la tercera, Antioquía, que es donde surge, como quien dice, la primera vez que se le llama cristianos al movimiento de Jesús, que es donde era Bernabé. Entonces, es bien interesante esa parte. Y aparte de eso, podemos ver que hay muchas escenas que son favorables para los paganos. O sea, Mateo es tan abierto, yo creo que nos debe dejar una enseñanza grandísima a nosotros los cristianos, a los cristianos del siglo XXI, porque Mateo sabe la necesidad de su comunidad, sabe que el mensaje de Jesús es una buena nueva y lo que hace es reinterpretarlo para llevarlo a esa gente. Voy a dar un par de ejemplos. Mateo, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1, dice que nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Los magos, para empezar, el mago era visto como una persona impura para el pueblo judío y venían del oriente, eran paganos. Y al primero que le llega el mensaje del nacimiento de Jesús es a los paganos. Desde ahí está mostrando, desde los Reyes Magos está mostrando de que Jesús no ha venido por los judíos, sino que ha venido a mostrarse a las naciones. Y con eso los Reyes Magos, que hoy sabemos que el incienso, el oro, la mirra y Melchor, Gaspar y Baltasar representan toda la humanidad. Entonces, desde ahí Mateo está mostrando de que él quiere mostrar a Jesús para toda la humanidad. Mateo 8:10. Al oírlo, esto Jesús quedó admirado y le dijo a los que lo seguían, les aseguro que en Israel no he encontrado una fe tan grande. Este es cuando cura al país, al muchacho del centurión. ¿Qué pasa ahí? El centurión tiene, y se lo puede, pues hoy quizás es que se puede hacer las exégesis y ustedes pueden buscar en internet o pueden ver en YouTube la explicación de este texto. Jesús aquí, a quien cura, es al amante de un, de un centurión. En aquel tiempo, la palabra griega utilizada es pais. Pais se lo utilizaba para los muchachos, para los soldados. Vamos a ver si puedo explicar un poco mejor esto. El centurión de centuria manejaba por lo menos 100 soldados. Ellos se iban a batallas, se iban sí, a campo abierto, tenían que dejar a sus mujeres, dejaban a su familia, todos se iban y probablemente a veces venían hasta el año y medio después. Y en ese tiempo, el pagano, como eran los romanos, tenían ciertos predilección por los muchachos bien parecidos y los terminaban haciendo amantes de ellos. Entonces,
Imagínense lo que quiere mostrar, pues, cuando usa la palabra de pais, lo que quiere mostrar es ese muchacho, el muchacho del centurión. Imagínense que es tanto el amor por los paganos, o es tan abierta la mente de Mateo, que lo que dice es que ese centurión romano, ese pagano, ese, hoy llamaríamos ese homosexual, nadie en Israel tiene la fe tan grande como él. O sea, desde ahí es tumbante un mensaje de esa magnitud que muestra Mateo. ¿Para qué? Porque para Mateo le interesa el mensaje para los paganos. Interesa mostrar que la salvación es para el mundo completo. Y entiende que en su comunidad hay mucha gente de esa. ¿Y qué hace? Lo que hace es mostrar que la buena nueva también es para ellos. Aparte de eso, vemos otros textos. Mateo 27:54. El centurión y los que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Quién reconoce en la cruz, allá cuando Jesús resucita, que era el Hijo de Dios? El centurión, no un judío, el centurión. Aparte de eso, también en Mateo 28, que hoy sabemos que este texto no es histórico, reitero, Mateo 28:19 no es histórico. ¿Por qué? Porque no aparece en Marcos y solo lo muestra Mateo para mostrar que el mensaje, pero es sumamente, supremamente importante. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús es para toda la nación. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. No dice judíos, a todas las gentes. ¿Por qué? Porque es que ese es Mateo quiere mostrar la salvación a todo el mundo, quiere mostrar ese buen mensaje a todo el mundo. Mateo definitivamente nos muestra cómo este señor era, aparte que conocía la ley, que la conocía muy bien, lo que hace es transformar el mensaje de Jesús y abrirlo a todo el mundo. No es quedarse con un grupito, sino a todo el mundo. Yo creo que Mateo definitivamente por eso jala tanto el poderlo conocer un poco más. La mayoría de los estudiosos, cuando hablan de la fecha, ya hemos visto el autor, más o menos no sabemos nombre, pero sí tenemos una idea y podemos ver cuáles son sus líneas de interpretación. Ahora nos toca definir más o menos cuándo se compuso Mateo. Hoy, el día de hoy, todos, la mayoría asumen y dicen, perdón, utilizan la hipótesis de que se escribe en torno al año 80 y 90. Entonces, como Marcos, que Marcos escribe en el año 70, ¿por qué? Porque toma en cuenta la destrucción de Jerusalén. Así pasa con Mateo. Hay dos circunstancias históricas que proponen esta datación. Uno, la destrucción de Jerusalén por los romanos. Y dos, la separación entre judíos y cristianos. Y esa es la parte a la cual vamos a adentrarnos a ver en este momento. Recordemos que la destrucción del templo de Jerusalén fue un hecho traumático para los judíos. Era como que Dios, el Todopoderoso, se había quedado sin casa. Los judíos habían perdido su identidad, no sabían qué hacer, o sea, fue un hecho, hoy decimos la destrucción, pero fue un hecho sumamente traumático para ellos. Esa revuelta, como lo dijimos antes, comenzó en el 66 y terminó con la destrucción o la quema completa en el año 70. Mateo cuenta cómo esto sucedió y lo utiliza utiliza con una parábola. Y es bien interesante. ¿Por qué? Quiero hacer una comparativa. Primero, esta parábola no la tiene Marcos. Quien sí la tiene es el documento Q. Y al tener la Q, la tiene Lucas y la tiene Mateo. Lucas probablemente es como estaba en Q. Es la parábola no sé si no sé si lo puedo decir, pero más correcta. O sea, la verdadera parábola que estaba en Q es la de Lucas. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 14. Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decirle a sus invitados, vengan, que todo está preparado. Pero todos empezaron a excusarse. El primero dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verle. Te ruego me dispenses. Otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. Otro le dijo, me he casado y no puedo ir. Regresó el siervo y le contó a su señor. Enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sal a plazas y calles de la ciudad. Haz entrar aquí a los pobres, lisiados, ciegos y cojos. Eso es Lucas. Cuando veamos Lucas, vamos a ver cuál es el interés de Lucas de poner
pobres, lisiados, ciegos y cojos. Ese es el auditorio de Lucas. Entonces, por eso es el interés de Lucas. Veamos qué hace Mateo. Mateo transforma completamente la parábola. Dice primero, el reino de los cielos es semejante a un rey. Qué significa un rey para la mentalidad judía? Dios. Se entendía que un rey era que Dios estaba gobernando a través de ese rey, que celebró un banquete de bodas. ¿Qué significa el banquete de bodas? Como aparece en Caná, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en el verso 1 y 11. El banquete de bodas era el momento en el que Dios iba a bajar a casarse con su pueblo. Una boda representaba ese momento culmen o ese momento donde comenzaba la nueva creación. Por eso que en la boda de Caná, cuando lo veamos en el Evangelio de Juan, vamos a ver cómo con la boda de Caná comienza la nueva creación, los 7 días de la semana inaugural de Jesús. Y dice que él envió a sus siervos a llamar a invitados, pero no quisieron venir. Envió otros siervos, díganle a los invitados, mi banquete está preparado, vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso, se fueron todos a su campo o a su negocio. Y aquí viene la parte interesante. Y a los demás, y los demás agarraron a los siervos, los encarnecieron y los mataron. Se enojó el rey y envió tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. En este anterior, lo que está mostrando es que mataron a los enviados. ¿Quién es el enviado del Señor? El Señor. ¿Quién es el enviado de Dios? El Señor Jesús. Y mataron después a todos sus discípulos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió tropas, las tropas enemigas a que destruyeran y le metieran fuego a la ciudad. Ya aquí nos está mostrando la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y aquí nos muestra cómo el texto no pudo haber sido escrito antes del 70, sino que muestra ya facetas de la destrucción de Jerusalén. Aparte de eso, hay otra lectura que está un poco más clara, que es Mateo 23, en la que dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados, para decir, me apedrean a mis enviados. Recordemos que mataron a Esteban, mataron a Pedro, Pablo, a Jesús, o sea, todo esto. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas y no han querido? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar desierta para hacer referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Hasta acá, en el Evangelio de Mateo pone en boca de Jesús profetizando el maltrato a los enviados y aparte de eso muestra la destrucción del templo. Mateo describe la situación provocada por los romanos después de la destrucción del templo. Textos que muestran que estamos bien adelante del año 70. Ese es un hecho histórico, el cual nos sirve para poder datar el Evangelio de Mateo después del año 70. Pero ¿por qué decimos del año 80? ¿Cuál es esa otra causa importante para datar el Evangelio después del año 80? La separación entre judíos y cristianos. Hacia el año 80, recordemos lo que les dije hace un momento, el cristianismo era una secta que nació en el judaísmo, éramos parte del judaísmo, pero es al año 80 donde los judíos rompen con el cristianismo. ¿Y qué pasa? Al quedar los judíos sin templo en el 70, tuvieron que replantearse una nueva identidad. Eso es una de las virtudes del judío. Después de una desolación o un destierro, siempre ellos se reúnen y empiezan a reestructurar su nueva identidad. Cada vez que quedaban sin templo, en este caso del 70, que ya no volvieron a tener templo nunca más, se quedaron bajo la tutela o la parte principal de la ley. ¿Qué pasa cuando el judío es destruido, le destruyen su templo en el 70? Se va a una diáspora y esto es en Yamnia. Ya ustedes me han escuchado hablar de Yamnia. Yamnia está en esta zona. Acá pasan de Judea a Yamnia, que es una de las diásporas. Y ahí, al no tener templo, al haber pasado más de 10 años sin templo y ver que era imposible la reconstrucción, empiezan a crear un nuevo movimiento. Y es lo que hasta el día de hoy se mantiene. Ya el judío no es judío como tal, sino que se les conoce como los rabinos. Entonces se empiezan a fundir las escuelas rabínicas
Y esa es la nueva base de la identidad, que más que todo, prácticamente todo pasó a ser un judío fariseo desde la línea rabínica, que es lo que hoy se mantiene. ¿Y cuál era su pilar fundamental? La ley de Moisés. Y eso ya no era el templo como era en aquel tiempo, sino que la ley de Moisés pasó a ser la parte más importante. Y había un problema. Para los cristianos la ley de Moisés no decía nada. Para los cristianos lo más importante era la palabra de Jesús. Entonces, en ese choque surge algo bien interesante. A los cristianos, como no cumplían la ley de Moisés, se les conocía como mimir. Viene Gamaliel primero en el año 80 y dentro de las oraciones que hacían los judíos en este Shemoner, o sea, las 18 bendiciones, integra o introduce una bendición que realmente es una maldición cubierta con el nombre de bendición. Una maldición a los mimir, a los minim, perdón, minim. Dice lo siguiente. Esta es la Birkat Hat Minim, o bendición, oigan bien, bendición contra los minim. Que los calumniadores no tengan esperanza, que los malvados sean aniquilados, que tus enemigos sean destruidos, que la fuerza del orgullo quede pronto. En nuestros días abatida, rota y humillada. Esto fue el detonante para que hubiera la rotura en la separación entre el cristianismo y el judaísmo. Es a partir de esta fecha del año 80 que surge esto y Mateo hace referencia a eso. Mateo, pues al rezar esta oración en las sinagogas, los cristianos dejaron de asistir, quedaron excluidos de las sinagogas y Mateo muestra esa separación. Por ejemplo, cada vez que Mateo muestra un texto, dice la sinagoga de ellos. Por ejemplo, Mateo 4:23, recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas. Ahí está mostrando de que es la sinagoga de ellos. Mateo 9:35, Jesús recorría todas las ciudades y pueblos enseñando en sus sinagogas. Mateo 10:17, cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y azotarán en sus sinagogas. Mateo 23:34. Yo les envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataron y los crucificaron, a otros los azotaron en la sinagoga de ustedes. ¿Y qué hace cuando Jesús quiere mostrar su iglesia? Recordemos que en el Evangelio de Mateo es el único lugar donde muestra que Jesús así deja su iglesia. Es mi iglesia. Por ejemplo, Mateo 6, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí vemos la diferencia y desde ahí los biblistas han terminado suponiendo que, primero, que se nota la destrucción de Jerusalén, por eso es del 70 para adelante, y el otro que se termina redactando, pues se comienza a redactar en torno al 80 y 90 porque ya se conoce la rotura pues el cristianismo se sale ya del judaísmo. Hasta aquí hemos visto el tema del autor. En estos 20 minutos que nos quedan, vamos a tratar de ver un poco de las características literarias del Evangelio de Mateo. Esta parte bien interesante, porque esto, reitero, esto se hace desde un análisis interno y se pueden ver varias características. Vamos a ver 5. Debido al tiempo no vamos a poder ver las 5 hoy, vamos a tratar de ver tal vez 2. Y esto nos va a ayudar a entender cómo escribe Mateo y cómo deja su huella en el texto. Los biblistas y los estudiosos han descubierto varias características. Veremos 5, hay un error, veremos 5, pero y hay más, reitero, hay más, nos centraremos nada más en las más importantes para que nos ayude a poder entender un poco más el Evangelio de Mateo. Primero, Mateo, como les dije, cita abundantemente el Antiguo Testamento. Mateo cita 132 veces pasajes del Antiguo Testamento y lo cita de dos formas. Lo cita con 89 alusiones indirectas y lo cita con 47 citas explícitas. Es decir, las alusiones ya lo vamos a ver ahorita de una manera más clara, cuáles son estas alusiones y cuáles son estas citas. Luego de eso, él lo hace de dos formas. Lo hace, primero, Mateo quiere mostrar a un Jesús que conoce la escritura, que la entiende, que es un maestro, por decir así, en la escritura, y luego quiere mostrar a un Jesús que cumple la escritura, la cumple con su vida. Y ahí es bien interesante poder ver todas estas cosas.
Entonces, primero, a Jesús como conocedor de la Escritura. Hay varios pasajes en las cuales se ve a un Jesús que conoce abiertamente la Escritura. Hoy sabemos que, pues, sabemos que Jesús tuvo que conocer la Escritura, porque con la ley de Josías, después del destierro de Babilonia, cuando ya Josías ya no está, se empieza a tomar fuerza la ley. Y una de las reformas que Josías había dejado era que en todas las aldeas hubiera una sinagoga y en la sinagoga hubiera una escuela para poder enseñar la escritura. Entonces, históricamente sabemos que Jesús sí sabía la escritura y probablemente sabía un poco de hebreo, porque la escritura solo se podía leer en hebreo. Por ejemplo, sabemos que Jesús utiliza la escritura cuando se enfrenta al diablo en las tentaciones. Por ejemplo, cuando le dice, convierte todas estas piedras, imagínense en el desierto, convirtiendo aquel montón de piedras, y viene Jesús y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego viene el diablo y lo lleva al pináculo, a la parte más alta del templo, y le dice, tírate, porque el diablo ahora entiende la escritura y dice, porque dice la escritura que los ángeles te saldrán a detenerte. Viene Jesús y le dice, también dice la escritura, no tentarás al Señor. Y la última es, póstrate y entonces Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Entonces Mateo muestra que Jesús es un gran conocedor de la escritura. En este caso, a los escribas, en 6 casos, muestra la interpretación de la ley. A los fariseos cuando habla de la posibilidad del divorcio. ¿Y qué quiere decir esto? Y tal vez vamos a tener una clase al final, perdón, antes de pasarnos a Lucas, en las peculiaridades de Mateo, vamos a tratar de tener una media hora y vamos a discutir ese texto de Mateo 19:4, todo ese texto del divorcio, porque es bien interesante ver qué nos dice. Nosotros estamos en contra, y yo lo digo, estoy en contra del divorcio, pero no sabemos realmente qué dice el Nuevo Testamento, porque Jesús dice una cosa, Marcos dice una cosa, Mateo dice una cosa, Lucas dice una cosa, Pablo dice otra cosa, y al final uno dice, ¿y entonces cuál es, pues? Y eso vamos a tratar de entenderlo en esa lectura. Eh, pues lo hacemos con el propósito de poder nosotros tener empatía hacia esta gente. Al final del día, la gente que se separa es la gente que más sufre. Yo creo, y no quiero vivirlo, pienso yo que cualquier separación ha de ser durísima, ha de romper sueños, romper expectativas, romper promesas, romperse una vida juntos, para luego comenzar desde cero con una vida quebrada y bien, ha de ser sumamente difícil. Y nosotros muchas veces en la iglesia apuntamos con el dedo, tachamos a esta gente cuando realmente lo que hizo Jesús, lo que hizo Mateo, lo que hizo Marcos, fue ponerse del lado de ellos. No es que estaba a favor, insisto, sino ponerse en la mano, del lado del débil, del lado del oprimido, del lado del que sufre. Yo creo que tal vez esa lectura, pudiendo entender, nos va a poder dar un poco más de empatía hacia esos hermanos y poder ser un apoyo hacia ellos, pues, poder ayudarles en ese camino difícil que es el divorcio, pues. Y otra cosa que Mateo 19:4, Jesús prohíbe rotundamente el divorcio. ¿Por qué? Porque para Moisés el divorcio, le preguntan a Jesús si puede divorciarse y él le dice que no, y ellos le dicen, pero Moisés dijo que sí. Entonces viene Jesús y le dice, por la dureza de su corazón. Jesús está siempre a favor del débil. ¿Qué pasaba en el matrimonio en el del tiempo de Jesús, en el primer siglo? La mujer era pertenencia del hombre. La mujer hacía lo que el hombre decía. Si por ejemplo, mi mujer me hace un huevito picado y me lo deja feo, o me la deja muy salado, yo digo, es que me querés matar y me puedo divorciar. Y por el huevo mal hecho yo me iba a divorciar con ella. Entonces, ¿quién quedaba? La mujer quedaba sin herencia, la mujer quedaba a expensas de limosna, la mujer a veces tenía que prostituirse porque el hombre la había desechado. Entonces Jesús se pone del lado de la mujer y cuida a la mujer y dice, nadie se puede divorciar, porque lo que Dios ha hecho, nadie lo separará. Y eso vamos a tratar de verlo
en esa última clase. Los saduceos, por ejemplo, sobre la resurrección, es bien interesante esto porque Jesús, aunque ustedes no, no sé si lo van a creer, pero Jesús tiene una familiaridad con los fariseos. Jesús es bastante fariseo. ¿Por qué? Dentro de todas las peculiaridades que tiene, una de ellas es que en el tiempo de Jesús no todos creían en la resurrección. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Entonces, para poner a prueba a Jesús, los saduceos le dicen, una mujer se casó 7 veces y que no sé qué, ¿con quién va a resucitar? Y Jesús, sabiendo que esa gente no cree en la resurrección y sabiendo que lo quieren poner a prueba, le dice, no, pero es que cuando resucitemos ya no vamos a ocupar pareja, vamos a ser como ángeles. Vamos a vivir en un mundo feliz, en plena conciencia, sin necesidad de tener relaciones. Entonces, esas confrontaciones que tiene Jesús con ellos es por eso, porque Jesús entendía muy bien que los saduceos no creían en la resurrección. Y ustedes van a decir, sí, pero es que el saduceo viene de este Salomón, porque ellos no creían. Porque la idea de la resurrección ingresa en el judaísmo con los macabeos, con el libro de Daniel, perdón, es el que comienza. Y después, con el tema de los macabeos y las guerras que tuvieron, empezaron a ver que muchos jóvenes morían, muchos jóvenes sufrían y morían, pues, y decían, no es posible que estas personas se queden sin nada, pues. Y ya desde mucho tiempo atrás se había tenido una leve idea, pero es ahí donde da partida la resurrección. La resurrección, recordemos, no comienza hasta que el pueblo helenista o el grupo helenista o los griegos ya está en Jerusalén, ya está en Israel. Mateo quiere enseñar muchas cosas, dentro de ello la importancia de conocer la Biblia. Mateo entiende, y esta es una reflexión para todos nosotros, de que en la medida que consumimos palabra de Dios, eso, me lo dijo una vez Manuel Tenjomí, me dijo, mira, me dijo, entre más vos consumás palabra de Dios, me dijo, cualquier situación que tengas en la vida, va a ser el Espíritu el que te va a retrotraer todas esas enseñanzas, te las va a poner en el momento y vos vas a poder tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y desde ese momento yo dije definitivamente que así ha sido. Y ahora que entiendo un poco más a Mateo, me doy cuenta de que Mateo lo que quiere mostrar es eso, pues a Jesús un gran conocedor de la Escritura para decir, si se fijan, en cada una de las pruebas que pusieron a Jesús los escribas, los fariseos, el diablo incluso, lo que muestran es que Jesús recuerda la palabra de Dios, la pone en contexto y dice, esto es así, 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 porque conoce la palabra de Dios. Creo que Mateo nos está dando unas enseñanzas abismales, pues. Otro punto importante en el que conoce la Escritura es que Mateo muestra cómo en Jesús se cumple la Escritura. Y este es un tema bien importante, un tema que pues hay que, tal vez nos va a chocar un poco, pero vamos a tratar de mostrar lo que el autor quiere decir, no lo que yo quiero decir, sino lo que el autor desde los estudios bíblicos nos quiere comentar. Mateo sabía que Jesús no era la clase de Mesías que el pueblo esperaba. Yo les he contado eso, de que todos esperaban un diferente Mesías y viene Jesús, un pobre, un campesino, un carpintero, ebanista, lo que sea, menos lo que esperaba el pueblo. Entonces, para poder mostrar a ese pueblo judío que habitaba en Antioquía de que Jesús era el verdadero Mesías, Mateo tuvo que ingeniárselas. Mateo fue espectacular lo que hace. Jesús había tenido una vida humilde, una muerte cruel y vergonzosa. Para justificar esto, Mateo quiere decir que todo lo que ha sostenido Jesús, la mayoría de las cosas que han sido difíciles, estaban predichas en la Escritura y estaban profetizadas. Para ello se va, busca frases del Antiguo Testamento, la saca del contexto histórico, del contexto remoto y la aplica a la vida de Jesús, como diciendo, desde aquel tiempo Isaías ya profetizaba, desde aquel tiempo Jeremías ya profetizaba, desde aquel tiempo Zacarías ya profetizaba. Y la saca del contexto del que el profeta está dando el mensaje para ponérsela en la vida de Jesús. Concilio Vaticano II va a decir que todo el Antiguo Testamento se puede entender bajo el prisma de Jesús. Es decir, colocamos a Jesús como el centro y podemos ver un montón de pasajes en los cuales se refleja la vida de Jesús. Acá Mateo utiliza lo que se conoce como las famosas citas de cumplimiento.
tenemos 11 citas de cumplimiento, que son las citas o escenas de la vida de Jesús. Mateo elige momentos especialmente extraños de la vida de Jesús. Bien, vamos a hacer un cuadrito. Acá tenemos el Evangelio de Mateo, tenemos la cita del Antiguo Testamento y cuál es la escena. En la primera escena, que es en el capítulo 1, en el verso 22, que es el nacimiento virginal de Jesús, viene Mateo y dice, es que está, miren lo que dice la Escritura. Todo sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y le pondrá el nombre de Emmanuel. Entonces se va y agarra Isaías 14 y de ahí toma la escritura. ¿Para qué? Y entonces él viene y dice, esto sucedió para que se cumpliera el oráculo del profeta. Entonces utiliza al profeta para mostrarnos esto. Ya, tranquilo, voy a explicar en el transcurso de lo que nos hace falta en la clase más adelantito, por qué no podemos aceptar de que esa profecía haya sido de Jesús. Porque en ese tiempo, en el 730 más o menos antes de Cristo, están por destruir Jerusalén, pues los asirios están por destruirla y Isaías profetiza para ese momento. Ya vamos a entrar en esa parte, pero vamos a ir por partes. Luego tenemos la siguiente profecía, que es en el capítulo 2:15, que es la huida de Egipto. Y entonces viene y dice, saca de Oseas 11:1 que diga, de Egipto saqué a mi hijo. Entonces dice, y estuvo ahí hasta la muerte de Hebrón para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. Hoy sabemos que Jesús nunca fue a Egipto. Lo que sabemos es que nos está mostrando Mateo que Jesús es el nuevo Moisés, porque Moisés tuvo que huir a Egipto, de Egipto, entonces cuando regresa es, de Egipto saqué a mi hijo. Entonces muestra cómo Jesús es el nuevo Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo al que se dirige Mateo es un judío cristiano, entonces tiene como figura central Moisés. En Mateo 2:17, la muerte de los inocentes. Este es bien interesante. Nosotros lo celebramos y todo, y gracias al Señor, no es un hecho histórico. Gracias a Dios, Flavio Josefo, el que hemos estudiado, el historiador judío del primer siglo, le tenía tanto odio a Herodes el Grande que hizo un libro, me ve el nombre en este momento, de todas las atrocidades que hizo Herodes el Grande, de que mató a sus hermanos, de que mató a sus hijos, de que mató a su esposa, porque ese brother era completamente psicópata. Pero en ese anales o en ese documento de la vida de Herodes nunca aparece la muerte de los inocentes. Imagínense matar toditos los niños menores de 2 años. Tuviera que estar relatada en cualquier cantidad de libros. No aparece en ninguna parte, solo en Mateo. ¿Para qué? Para mostrar esa, ¿se acuerdan una de cuando Moisés estaba en Egipto y lo tuvieron que meter en el río Nilo, en lo que se conoce como un Moisésito, para que no muriera en la mano del faraón? Entonces lo que está mostrando es un paralelismo, está mostrando que con Jesús se cumple casi lo mismo de la vida de Moisés. Entonces Jesús es el nuevo Moisés, Jesús es el nuevo liberador del pueblo. Y hace del libro de Jeremías, Jeremías, se los quiero leer porque es bien interesante, Jeremías 31, dice lo siguiente, Jeremías 31:15. A ver, aquí lo tengo. Esto dice Yahvé, en Ramá se escuchan voces, ayes y llantos amargos, para mostrar de cómo sufren por la muerte de sus niños. Entonces, con la siguiente cita del Antiguo Testamento nos vamos al 2:23. Y aquí es que pasa su infancia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Isaías nos cuenta en uno de sus relatos que Jesús se fue a vivir a una ciudad llamada Jerusalén para que se cumpliera el oráculo del profeta. Entonces vamos viendo cómo Mateo va con la imagen de Jesús cumpliendo la profecía. Ya voy a explicar un poco más lo que acabo de decir. En 4:14 dice que reside en Galilea para que se cumpliera, dejando Nazaret y dejando Nazara, vino a residir a Cafarnaúm para que se cumpliera lo que decía el oráculo del profeta Isaías. La siguiente cita, 8:17, la curación que Jesús hacía. Entonces te preguntaban por qué Jesús curaba tanto. Es que en Isaías
ya nos explicaba de que él mandará a su hijo, él mandará a su enviado para que cure a todos. Entonces dice, y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo que decía el profeta Isaías. Entonces vamos viendo cómo amarrando, como quien dice, todo está finamente hilado, pues. Y cuando no entendemos estas cosas, creemos que realmente se cumplieron, pero cuando vamos a Marco ya no aparecen. Y cuando vamos a Juan, tampoco aparecen. Y cuando vemos a Lucas, tampoco, solo aparecen en Mateo. Entonces, es por esto. Miren miren lo que dice Isaías 53:4. Y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Entonces nos muestra cómo se va cumpliendo la escritura ahí. Ustedes pueden después verlo con claridad, verlo más despacio, cada una de estas citas. En el 12:17 nos muestra la vida humilde de Jesús y nos dice por qué el Mesías era humilde. Es que en Isaías 42 aparece y dice, y les mando enérgicamente que no lo descubrieran para que se cumpliera la profecía del profeta Isaías. En 13:14, ¿por qué predicaba en parábolas? Porque en Isaías ya había dicho, mi enviado predicará en parábolas. Entonces, esto lo hizo para que se cumpliera la profecía del profeta Isaías. Si vamos viendo todas estas leyes, se las voy pasando adelante para que vayamos avanzando. Todas estas lo que tienen es una idea sentada de lo que, eh, mostrando la cita que se cumple. Este es bien interesante, no sé si nos va a dar chance, pero vamos a tratar de cómo es bien interesante porque Jesús entra a Jerusalén, en Marcos entra en un burrito, en Lucas entra en un burrito, en Juan entra en un burrito. Pero en Mateo va un burro y va una asna, van dos animales en los cuales va montando Jesús. Claro, Mateo quiere hacer a la fuerza que cuadren las parábolas, perdón, las lecturas. Y a veces se le olvida, porque desconoce un poco más el hebreo, de que en el hebreo la poesía trabaja diferente como aparece en Zacarías 9:9. Estas son las 11 citas de cumplimiento en las que aparece cumpliéndose la vida. Todas son de los profetas, a excepción del Salmo 78:2, que es la única que no es de profetas. Por ejemplo, y aquí, pues yo sé que para muchos es chocante lo que estoy diciendo, y quiero mostrar unos parámetros. Mateo utiliza esto para mostrar que la persona de Jesús en su, en su palabra y en su vida cumple lo anunciado por los profetas, que tanto la comunidad de Mateo y Jesús siguen unidos al Antiguo Testamento. Y esto es bien importante para nosotros, porque nosotros tenemos el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea en nuestra Biblia, porque ahí están las raíces del cristianismo. Y eso es lo que está mostrando Mateo. Si se fijan, nuestra iglesia es sumamente sabia. Entonces, ahí sigue. Esa unión que quiere mostrar Mateo es la que nosotros al día de hoy continuamos mostrando. Por eso decimos que los judíos son nuestros padres, los primeros padres. Que son los judíos rabínicos los que cortan y los que no cumplen y que han roto con la ley de Moisés, no el cristianismo. El cristianismo continúa y sigue mostrando cómo la ley de Moisés tiene plenitud en Jesús, pero es el judaísmo rabínico el que ha roto con eso y se ha quedado solo con ahí y no ha visto la nueva revelación. Y aquí es importante hacer dos aclaraciones sobre las profecías. Primero, que los profetas, y esto es importante, no profetizaron sobre Jesús. Los profetas profetizaron, valga la redundancia, para un hecho histórico en su momento. No es que em, era porque estaban pensando 1000 años después, no. Hay que entender que profeta es el que, yo sé que hemos escuchado que profeta es el que anuncia y anuncia y denuncia, pero anuncia y denuncia porque la palabra de Dios cala su vida, porque Él no puede ver las injusticias que están pasando en su vida. Hoy nosotros somos profetas cuando no callamos, cuando hacemos algo a favor del más débil. Entonces, esos profetas vertieron sus profecías en ese momento histórico. Los profetas de Israel no adivinaban el futuro, sino que iluminaban el presente, el contexto geográfico del momento. Toda la profecía era un mensaje de Dios para los contemporáneos de los profetas. O sea, las profecías eran un mensaje de Dios para ese momento.
para ese momento específico. Pensar que la profecía era para adivinar el futuro es reducirlo a un horóscopo, a una especie de mago. La misión del profeta siempre fue analizar la historia que rodeaba y hablar en nombre de Dios, de cómo era calado la palabra, cómo calaba la palabra en su corazón. Si las profecías fueran anuncios futuros, ¿qué sentido tendrían para sus contemporáneos? O sea, el Apocalipsis con todas las profecías que los mensajes que está dando para las 7 iglesias, ¿qué mensaje tiene para nosotros? Hoy, casi 2000 años después. Ninguno. ¿Qué mensaje tendría? Pues el mensaje que tiene para nosotros es un mensaje, pero desde esa época podemos ver en nuestras vidas. Pero ¿qué mensaje tendría para, imagínense, para esas 7 iglesias que están sufriendo tanto? Un mensaje para 2000 años después. ¿Qué les tendría que decir? Nada, nada, absolutamente nada. Las profecías en cada uno de esos tiempos fueron para su momento. Por ejemplo, cuando hablamos de Mateo 1, del 18 al 23, que eh, cuando dice que la Virgen concebirá, Mateo, se lo voy a leer, Mateo 18, 23. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo María, tu mujer, porque lo engendrado es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera la profecía, para que se cumpliera por el Señor, perdón, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará luz y pondrá el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Si nosotros nos vamos a esa profecía que la encontramos en el capítulo 7 del libro de Isaías, esto es clave que lo podamos entender. Por ejemplo, capítulo 7 del verso 1 al 14, lo que está contando acá, y pues, para no leerla toda, es que hay un pleito. En ese tiempo el rey de Jerusalén era el rey Acaz o Ahaz, que es un rey que la Biblia no lo muestra como un buen rey, sino un rey muy malo. En ese tiempo Jerusalén, que estamos hablando del 700, probablemente del 730, 700, a ver, sí, como el 730 por ahí, si mal no recuerdo, está haciendo, hay un problema. El rey del imperio del norte, o sea, del imperio de Samaria, del reinado del norte, tiene un problema, y es que lo quieren sitiar el imperio asirio. El imperio asirio era la potencia más grande en ese momento, era una vastosidad, probablemente lo que tal vez puede ser Estados Unidos o la potencia del momento ahorita. Esto fue 735, ya me acordé. Entonces, al ver que el imperio asirio va sobre Samaria, estos buscan aliados. Y el de Samaria se alía con el rey de Aram. Cuando se alía, dice, aún así es imposible poder detener a Samaria, a esta gente de Siria. Vámonos a Jerusalén, vamos a pedirle a Ahaz que se una con nosotros para poder enfrentar a los asirios. Entonces, esta gente llega donde el rey Ahaz, eh, y le dicen que se unan. El rey Ahaz sabiamente le dice que no, no lo vamos a hacer. Y en vez de esperar, lo que hace este brother es pensar en ir a decirle a los de Samaria, perdón, a los de Asiria, irse directamente con el rey de Asiria. En ese momento, Isaías se da cuenta y le dice, no lo hagas, no tentes al Señor. Es más, pide una señal, lo que tú quieras y el Señor te lo dará. Entonces él viene y le dice, no le pediré, no tentaré al Señor, dice Ahaz. Lo que pasaba es que Ahaz ya sabía que él iba a ir a hacerse amigo de la gente de Asiria. No le paró bola y él le decía, no te vayas, no te vayas. ¿Por qué? Mira, le dice en el texto, una doncella, mi verso 14, ¿os parece, verso
verso 3. Dijo Isaías, verso 13, escucha, pues, heredero de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Le dice como que no importa si no la pediste, ya el Señor te mandó una señal. Mira, una doncella está encinta, ojo, está encinta en ese momento y dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Emmanuel. Una doncella. Ma- Mateo, cuando escribe esto, Mateo, dicen unos biblistas que Mateo toma la traducción de los Septuaginta y en la Septuaginta ya no aparece doncella, sino que aparece virgen. Entonces, el error de la Septuaginta, Mateo lo lleva. Pero lo que es una realidad es que esta es una dama. La dama era la esposa del rey de Ahaz, que estaba embarazada. Y lo que está diciendo Isaías es, no te vayas a hacerte amigo o aliarte con Samaria. El Señor ya te mandó una señal y es que tu mujer está embarazada. Si el Señor te manda una señal y que esté embarazada, que es la cosa más importante, de las cosas más vitales, cómo vas a salir huyendo, es porque el Señor te va a proteger, le decía. No hagas alianza. No le importó. Se fue y hizo alianza con Asiria. En efecto, vencieron a las tribus del norte y a Arán, pero después quedaron esclavizados completamente con unos tributos, con unos impuestos exageradísimos que terminó casi destruyendo al pueblo de Jerusalén por la terquedad de un rey. Cuando Isaías explica esto es para ese contexto, pero Mateo viene, la agarra y la pone en el contexto de Jesús, para mostrar, insisto, a su auditorio de que en Jesús se cumplen todas las profecías. No es que los profetas, insisto, hablaran de la vida de Jesús, sino que la vida de Jesús se leyó a la luz de los profetas. Esta es una técnica muy común en el pueblo judío. Pasaba el evento y después iban a la escritura y empezaban a encontrar el significado. Pues lo mismo hizo Mateo. Pero entendió también algo, que las profecías las mostró como que tenían una segunda aplicación sobre Jesús, en Jesús, perdón. Importante hacer estas dos aclaraciones que le decía. Los profetas, aquí está, los profetas no, lo que le decía, no profetizaron sobre Jesús. Y la otra cosa importante es que Mateo a veces que la profecía encaje a fuerza. O sea, tiene que encajar porque sí. Entonces, miren en esta parte, acá era la que le decía de los pollinos, de los burritos. Si nos vamos a, pues por el tiempo no lo voy a poder hacer, yo se los pido de corazón que puedan agarrar estas cuatro lecturas. Váyanse a Marcos primero y vean cómo Jesús entra a Jerusalén. Miremos que está en el capítulo 11, ya a estas alturas ya sabemos que el capítulo 11 es en Jerusalén. Cómo Jesús manda a conseguir el burrito y le dice, ve a tal lugar, consigue el burrito, y si te preguntan por qué, diles, el Señor, el maestro pide este burrito y que después se los devolverá. Todo pasa y lo que está mostrando el texto es que es un burrito. Lucas hace lo mismo, muestra un burrito. Juan hace lo mismo, muestra un burrito. Pero miren lo que hace Mateo. Aquí da un poco de risa, pero es interesante, pues, cuando entendemos esto, decimos, es que Mateo, pues, está haciendo lo que tiene que hacer, pues, así de sencillo, está mostrando a su comunidad y a veces se la lleva con errores. Miren lo que dice Mateo 21, del 1 al 9. Cuando se aproximaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los olivos, envió Jesús a sus discípulos con este encargo: id al pueblo que tenéis enfrente, y enseguida encontráis una asna atada y un pollino con ella. La asna es la burra y el pollino es el burrito. Desatadlo y traémelo. Y si alguien os pregunta, decid, el Señor los necesita, pero enseguida se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que decía el profeta. Decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti manso y montado en una asna, en un pollino, hijo de un animal de yugo. Fueron pues los discípulos, hicieron como Jesús había encargado. Oigan, bien, trajeron al asna y al pollino, luego pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. Y uno dice, los dos animales van a la par y los mantos encima, y Jesús cómo hacía, pues, o sea, tenía un pie en el uno, en alguien uno y la otra en el otro. Pues lo que está mostrando es está forzando el texto. Está mostrando de que habían dos animales que en los otros evangelistas no lo están. En los otros evangelistas lo que hablan es de un burrito. Acá
se han dado un montón de interpretaciones. Una es que Jesús se bajaba un rato de un burro, de la asna, y al rato se volvía a montar en el otro, y así iba. Imagínense, Jesús se ha de haber tardado un montón de tiempo poder caminar todo eso, pero aparte el texto dice que el manto los cubría a ellos. Otros dicen que Jerónimo dijo que era, San Jerónimo dijo que era una lectura simbólica para mostrar que la burra era el pueblo de Israel, y como era el burro caminaba la burrita caminaba con collar y todo eso estaba atada. Entonces para mostrar al pueblo judío que estaba atada de la ley, y la pollina o el pollito o el pollino o el burrito, como no caminaba con jáquimas ni amarres ni nada, era más libre, era para mostrar a los paganos que no tenían nada de cosas que cumplir ni cosas que estar detenidos. Pero pues sabemos que Jesús no entró simbólicamente, pues Jesús entró, y es un hecho histórico que Jesús entró en un burrito. Eso es hecho histórico, eso nadie lo discute. Entonces entendemos que aunque Jerónimo con su gran capacidad pudo decir esto, hoy no lo aceptamos. Pero vino alguien que se llama Juan Calvino, y es el reformador de la Iglesia Protestante, un francés que hoy conocemos la Iglesia Protestante de Suiza, que es la parte del calvinismo. Y como era un teólogo brutal, dio el acerto, acertó a la interpretación. Y dice lo siguiente, porque yo les leí que dice: he aquí que viene tu rey, manso y montado en un asno, en un pollino, hijo de animal de yugo. Calvino descubrió que la poesía hebrea contiene un elemento que se conoce como el paralelismo de miembros. Eso lo podemos ver, pues casi todos los salmos están escritos en forma de poesía. Entonces, esto nos ayuda a nosotros para después poder entender lo que dice el texto. Por ejemplo, si nos vamos al Salmo 6, el capítulo 2, miren lo que dice el Salmo 6, 2. Yahvé, no me corrijas con tu cólera, no me castigues con tu furor. Corregir, castigar. A veces no se entiende la primera línea, pero la segunda lo que hace es ampliar, o con otra palabra utilizar el contenido de la primera. Si se fijan, primero dice corrijas y luego castigues. Si nos vamos, ese es en el Salmo 6.2, en el Salmo 49.2, por ejemplo, les quiero dar ejemplos para que tengamos un poco más claro esto de lo que se conoce como el paralelismo de miembros. 49.2, a ver si me encuentro. Los mismos plebeyos, dice, lo mismo plebeyos que notables, ricos y pobres a la vez. Plebeyos, los pobres; notables, los ricos. El primer texto muestra en un término, y el segundo lo amplía o en un término más común para enseñarlo. Entonces, aquí les pongo más ejemplos de estos. En Salmo 19 aparece lo mismo. ¿Qué es lo que muestra Calvino? Si nos vamos a Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, canta de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo, justo, victorioso y humilde. Miren lo que dice: montado en un asno, en un burrito, cría de asna. Lo que está mostrando es un paralelismo de miembros. Asno lo explica después en una palabra más común. Entonces dice, bueno, claro, Mateo lo que hizo fue meterlo a la fuerza. En vez de haber puesto el burrito, puso asno y burrito, asno o cría de asno. Pero la verdad es que es un paralelismo de miembros. Entonces, Calvino descubrió esta peculiaridad, y hoy pues sabemos que pues lo que está mostrando es que Mateo quiere que a fuerza se cumpla la escritura. Y ya para ir terminando, en la última parte, ya les pido disculpas por estos 5 minutos más que le voy a robar, el empleo de expresiones semíticas típicas de un ambiente judío. Estas frases solo las encontramos casi siempre en el Evangelio de Mateo. Primero, Mateo 3:2, conviértase porque ha llegado el reino de los cielos. Recordemos que Mateo, como habla a una comunidad judeo-cristiana, el judío, después del destierro de Babilonia, antes de la colonización griega, sucede que ellos
se creó una imagen, allá con el imperio persa se creó una imagen de un Dios altísimo, sumamente alto, un Dios majestuoso al cual no se le podía mencionar. Entonces en los textos, en los manuscritos de ese tiempo, lo que se encuentra es, si decía amarás a tu Dios, dice amarás a tu, cinco puntitos, que es el tetragrama sagrado. ¿Para qué? Porque no se podía mencionar el nombre de Dios. Entonces Mateo, como escribe esa comunidad, utiliza lo que se conoce en teología como el pasivo teológico, para decir reino de los cielos en vez de reino de Dios. Marcos, Juan, Pablo, Lucas no utilizan reino de los cielos, lo que utilizan es el reino de Dios. O sea, el reino de Dios que ya está acá es lo mismo que el reino de los cielos. A veces entendemos el reino de los cielos como después de la muerte, pero Mateo no quiere decir eso. Mateo lo que quiere decir es reino de Dios, y el reino de Dios ya comenzó. Mateo 3:7, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y ve que vienen unos fariseos y les dice, raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Y uno dice, raza de víboras, solo se imagina la serpiente. Imagínense Juan el Bautista. Es parte del lenguaje semítico. Juan el Bautista, que caminaba en el desierto. Raza de víboras se lo dice con un objetivo. Han visto que la serpiente cambia. La serpiente cambia de piel, y cuando cambia de piel como que viene una piel nueva, pero por dentro está todo su veneno. Entonces cuando dice raza de víboras, es asemejando que esta gente ha cambiado por fuera, pero por dentro siguen siendo el mismo problema y el mismo veneno de siempre. Entonces cuando exponen ese término, que probablemente este término de Juan el Bautista es muy histórico, es para mostrar que los fariseos pues tienen esa hipocresía, ¿verdad? Mateo 7:12. Todo cuanto quieran que les hagan a los hombres, háganlo también a ellos, porque en eso consiste la ley y los profetas. La ley y los profetas es toda la Biblia hebrea. Cuando ustedes vean en los textos, la ley y los profetas es todo el Pentateuco y los escritos. Ahí van los Neviín y los Ketubín, o sea, los proféticos y los históricos y los escritos. Mateo 8:12. Y los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y rechinar de dientes. Aquí lo que está mostrando es como el reino se parece a cuando se entendía que el reino de Dios cuando viniera iba a ser como una boda. Entonces las bodas, como era el hecho más solemne y más importante en el pueblo judío, lo que hacían era que tenían mucha iluminación, tenían muchas candelas, mucha luz puesta por todos lados, y donde estaba la boda era la parte más iluminada, y afuera era la parte más oscura. Entonces cuando Jesús dice los echarán de las partes más iluminadas a las tinieblas de afuera, o sea, los sacarán de la boda. Y ahí será el llanto y rechinar de dientes, que también tiene mucho que ver con la percepción semítica, esta del llanto y rechinar de dientes. En Mateo 16:17, cuando le dice a Pedro que tú eres el Cristo, y Jesús lo felicita y le dice, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre de los cielos. La carne ni la sangre es lo que entendía el judío por el hombre. El judío entendía que somos carne por fuera y por dentro somos sangre. Para el judío siempre, 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 siempre ha habido una unidad. El ser humano ha sido una unidad. Lastimosamente, el cristianismo se nos metió, allá con San Agustín, que era un fiel seguidor de Platón, la idea de un dualismo, de que somos alma y somos cuerpo. Todavía al día de hoy, aunque Concilio Vaticano II rechaza esa idea, muchos católicos cristianos andan repitiendo de que el alma aquí y el cuerpo allá. El mismo Pablo en 1 Corintios 15, cuando explica la resurrección, muestra de que este cuerpo se acaba, pero venimos a otro cuerpo. Y mismo Jesús dice, para dar fruto hay que morir. Entonces, es eso. Cuando Jesús pone carne y la sangre es para mostrar la unidad. O sea, no se lo ha revelado un hombre o un ser humano a Pedro, quien se lo ha revelado es Dios. Eso es lo que significa carne y sangre, para mostrar la unidad del ser humano. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Nosotros esto lo a veces interpretado muy mal, porque se cree que es como la potestad que tiene la iglesia para perdonar los pecados o para el sacramento de la confesión. En el tiempo de Jesús,
Las ciudades no eran como ahorita, que tenemos plazas, tenemos avenidas, tenemos parques, tenemos no, no, no había eso. Lo que había era una ciudad con un muro en todo el perímetro. Y en las puertas, hoy la arqueología nos muestra que en las puertas era la parte donde estaba el comercio. O sea, el poder de la ciudad se regía en las puertas. ¿Por qué? Porque ahí estaban los mercados, ahí estaban los jueces, ahí estaban los publicanos, estaba toda la ciudad. Todo el poder de la ciudad estaba en las puertas. Entonces lo que está diciendo es que tú cerrarás la puerta de la comunidad, tú permitirás entrar y quien no salga, y quien no se irá, y que no entrará, pues. Y las puertas del Hades, el Hades es lo que se entendía como el Sheol, pero el Hades viene de cuando ustedes puedan ver los paralelismos que tiene la Biblia hebrea con muchos pueblos vecinos, como por ejemplo, yo ahí arriba tengo un libro que se llama Los paralelismos con la cultura mesopotámica, uno empieza a ver un montón de cosas que lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento fue agarrar, por ejemplo, los 10 mandamientos ya estaban en el código de Hammurabi. Para nosotros entendemos que a Moisés se lo dieron en el 1800, pero tenemos un código de Hammurabi que tiene 3000 años antes de Cristo. Entonces ya estaban, lo que hace Moisés o el redactor del Génesis, del Éxodo, perdón, es tomar cosas prestadas y las modifica y pone bajo un prisma yavista, bajo un prisma de Dios, Cristo, de Dios, pues, como el centro de todo. Así hay muchos salmos, por ejemplo, que yo tengo aquí rayado varios salmos en los cuales el pueblo de Egipto se los cantaba al dios Atón, o sea, al dios Sol. Y lo que hace el profeta, o el escritor, perdón, tomar ese salmo, convertirlo y mostrar a un Dios que está por encima, y está por encima del sol, que está por encima de todas las cosas. Y así pasa también con el poema de la creación. Cuando vemos el Enuma Elish de los mesopotámicos, vemos muchas similitudes, pero lo que está mostrando es que Dios está por encima de todo, lo cual me parece a mí fantástico. Mateo 16:18, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Reitero, esa es la idea del tema de las puertas. Pido disculpas, hermanos, por estos casi 25 minutos que nos hemos comido de la hora. Creía yo que era necesario poder llegar hasta este punto. Lo que se viene es sumamente interesante porque vamos a ver lo de la gematría, vamos a ver cómo los números, cómo las letras hebreas tienen un número, vamos a ver el simbolismo, vamos a ver cómo Mateo cambia mensajes de Marcos y los modifica y los hace un poco más suaves para poder mostrar una idea diferente o una idea basada en su comunidad. A mí lo que me deja esto que hemos podido estudiar de Mateo es cómo Mateo tiene esa genialidad de que sabe que la palabra de Dios es cambiante, de que la palabra de Dios siempre nos dará un mensaje incluso para nuestras generaciones, para hoy siglo XXI, el mensaje de Dios es vivo, es eficaz. Y cómo nosotros, como predicadores, como formadores, como coordinadores, tenemos la tarea de agarrar estos textos y ponerlos en nuestro contexto para poder ayudar a un montón de personas, para poder llevar la palabra de Dios, para poder llevar el amor, para poder ser como este Mateo, que pudo convertir esa buena nueva en un mensaje para su comunidad. Hoy que entendemos y que vamos a seguir entendiendo lo que Mateo quería decir a su comunidad, nos toca la tarea a nosotros de poderla poner, hacer la hermenéutica en nuestras comunidades, en nuestros grupos de oración, cuando nos toca hablar esa buena nueva, porque el mensaje de Jesús es una buena nueva que ha cambiado la vida de millones de personas, de miles de millones de personas a lo largo de la vida. Hoy el mensaje del Señor lastimosamente se está quedando como obsoleto porque queremos seguir enseñando cosas del pasado, queremos seguir enseñando doctrinas viejas, doctrinas que hoy, al día de hoy no tienen pies ni cabeza. Mateo nos muestra cómo un verdadero catequista agarra la lectura y la pone en su contexto. Él sabe a qué público se dirige, él sabe a su comunidad qué necesidades tiene y él sabe que la palabra de Jesús es una buena nueva que transforma vidas. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por este momento, por estas
enseñanza que nos trae, porque cada evangelista tiene una fuente ilimitante de enseñanzas que queremos que por medio del Espíritu Santo se hagan carne en nuestro corazón. Entonces decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tú que dejaste el cielo vacío, tú que vives en nuestros corazones, tú que nos haces templo del Señor, ayúdanos, Espíritu de Dios, a compartir, a entender estas enseñanzas, a poderlas poner en práctica, a parecernos un poquito más al Señor Jesús, a poder ser como Mateo cuando nos toque predicar, cuando nos toque evangelizar, que podamos transformar para un mensaje como una buena nueva, Señor, que podamos llevar este mensaje que salva vidas, hoy que el mundo está tan necesitado de amor, hoy que el mundo está tan necesitado de sentido de la vida, que podamos nosotros mediante las enseñanzas que Mateo, que Marcos, que Lucas, que Juan, que Pablo y que todos los escritores del Nuevo Testamento nos dejaron, podamos convertirla en una buena nueva, un mensaje de salvación para toda la persona que nos escucha, para toda la persona que nos ve, pero sobre todo, Espíritu de Dios, que así como Jesús pudo encarnar la palabra, así como Jesús se convirtió en la palabra, podamos nosotros encarnarla y poder con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo de vida, mostrar que somos discípulos del Maestro. Espíritu de Dios, vamos a saludar al Padre con la oración que el Señor Jesús nos dejó. Vamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, el Hijo y el Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Dejo de